Daniela, buenos días. Bueno, tenemos problemas otra vez con el teléfono. Daniela, espéranos un tantito ahí mientras arreglamos la comunicación. Le decía que en este informe solo en San Luis Potosí, Coahuila y Puebla el presupuesto se distribuye equitativamente entre congresos y órganos de fiscalización. Por el contrario, en Durango y Morelos, el órgano de fiscalización solo recibe 7 y 9 centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo. El presupuesto promedio de los congresos estatales por diputado es de 13.14 millones de pesos. Es lo que nos cuesta cada diputado a nivel nacional de todos los congresos estatales. 13.4 millones de pesos por diputado. Esto es al año, pero varían entre 4.8 millones en Colima y 31.3 millones en Baja California. Cada diputado cuesta 31.3 millones en Baja California, en Colima 4.8 millones. Hay una asimetría en los presupuestos de los poderes legislativos que plantea un desequilibrio de acuerdo con este informe del IMCO. La Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos. Parece que ya te recuperamos, Daniela, buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Gracias, una disculpa por la falla técnica. Daniela, este informe del IMCO, ¿qué es lo que plantea? Tenemos tres ideas muy importantes que se desarrollan a lo largo de este documento, que son a la vez hallazgos. Uno, que es la importancia del poder legislativo en el manejo de recursos y como poder público. A veces tenemos los ojos muy enfocados justamente a las tareas del poder ejecutivo, pero en general en los estados es también importante el poder legislativo, y que no solo es el Congreso, sino que el poder legislativo también consta de un órgano de fiscalización, y es por eso que nosotros decimos que el poder legislativo tiene ahí el poder del dinero, porque por un lado el Congreso aprueba, monitorea y manda invitaciones, o más bien pide comparecencias de funcionarios públicos, y por el otro lado el órgano de fiscalización vigila exhaustivamente el uso de los recursos públicos. Y por el otro lado, como tú lo mencionabas, hay una gran asimetría en el país en cuanto a los costos que representan los poderes legislativos y cada una de sus instituciones, que son el Congreso y el órgano de fiscalización, a pesar de que tienen las mismas tareas conferidas constitucionalmente. Y por el otro lado, dentro de estas mismas instituciones hay una gran asimetría. No es lo mismo el presupuesto en general de los congresos que de los órganos de fiscalización. Sí, en ese sentido, ¿cómo está el Congreso de Sonora, Daniela Balbino? El Congreso de Sonora tuvo una reducción a la mitad de su presupuesto en el año 2021. Era uno de los congresos más caros del país, pero bueno, no sé si esto ya se nota en el comparativo que realiza el IMCO de lo que cuestan los congresos estatales. Sí, algo que me parece aquí importante mencionar es que pues a lo largo de todo el país hay diferencias por la cuestión del número de diputados, la población y demás, pero nosotros nos enfocamos a hacer un análisis en el que pudiéramos hacer más o menos como parejas todas las calificaciones, por así decirlo, y te cuento rápidamente. Sonora tiene un balance mediano en el sentido de la distribución de los recursos entre el Congreso y el órgano de fiscalización. Por ejemplo, el Congreso para 2023 se prevé que reciba 415 millones de pesos y el órgano de fiscalización 242 millones de pesos. Esto nos da un balance de 73% contra 37% el órgano de fiscalización. No estamos en los extremos, pero lo ideal es que se acerque a un reparto de 50-50. Sí, 415 millones el presupuesto para el Poder Legislativo, 242 millones para el órgano de fiscalización. Y dentro de todos los congresos de los estados, ¿cómo está el presupuesto general del Poder Legislativo de Sonora frente a los demás? El Poder Legislativo total del estado de Sonora es de 656 millones de pesos. Esto lo coloca en un rango mediano-bajo, es decir, tampoco se encuentra en los extremos, como estos casos que tú mencionabas, como el de la Ciudad de México, que es de 2.050 millones, o el del Estado de México de 1.973 millones de pesos.
pero tampoco lo encontramos en el caso como por ejemplo de Colima, que tiene 160 millones de pesos, pero también considerando que Colima es un estado muchísimo más pequeño en territorio y en población. En este sentido, pues otra medida que también utilizamos y que quizá le parezca atractiva a tu auditorio es el presupuesto por diputado. Esto no es cuánto gana un diputado, sino por diputado cuánto estamos asignando. En este sentido son 12.5 millones de pesos para Sonora, y también no se encuentra en los extremos, como por ejemplo Baja California, que son 31.3 millones de pesos, o la Ciudad de México, que son 25 millones de pesos, pero también hay que considerar que a pesar de que se desarrollan las mismas actividades, hay estados que tienen presupuestos muchísimo más pequeños, como por ejemplo nuevamente Colima, que es de 4.8 millones de pesos. Y aquí, si me lo permites, rápidamente, Chile, que es un congreso nacional y que tiene alrededor de 155 legisladores, el costo por legislador o el presupuesto por legislador es menor que el promedio estatal en el país. Entonces, yo creo que tendríamos que apuntar hacia ahí, hacia una mejor rendición de cuentas y obviamente exigirle resultados a nuestros legisladores. ¿Cuánto es el promedio estatal del país? 13.63 millones de pesos, que en este sentido Sonora se encuentra debajo de ese promedio estatal. 13.63 millones de pesos nos cuesta cada diputado entonces en el país, cada diputado local. Así es, cada diputado local, aunque nuevamente con sus matices hay extremos de 31.3 millones de pesos en Baja California a 4.8 millones de pesos en Colima. Sí, esto es importante decirlo, no es el sueldo de los diputados, es lo que cuesta todo el poder legislativo. Exactamente. ¿Pero hay de sueldos a sueldos también? Pues ahí eso es una parte que no tocamos en esta edición, pero que también sería importante verlo, porque algo que nosotros vemos en el caso de los congresos en general, a diferencia del Ejecutivo, no es una institución que provea bienes y servicios, no está a cargo ni de la luz, ni del agua, ni demás. Pero sí hay una diferencia importante, por ejemplo, en la plantilla laboral de cada uno de los congresos, que es en donde se va la mayor parte del dinero. Y aquí, por ejemplo, sí vemos que Sonora tiene una de las plantillas laborales más compactas. O sea, por ejemplo, mientras en Sonora registraron 179 personas en todo el personal, la Ciudad de México tiene 2.312. Entonces estamos hablando de aproximadamente quizás 13 veces lo que tiene el Congreso de Sonora en la Ciudad de México. 179 empleados contra 2.312. Pues es una inmensidad. Que no oigan aquí en el Congreso porque luego les va a dar por contratar. No, esperemos que no, que se quede justamente en lo necesario. Creo que es importante mencionar eso. Sueldos y salarios, claro, no tiene por qué haber ninguna excusa para no contratar gente, pero siempre y cuando sean eficientes y que se contrate lo necesario. Sobre todo si se trata, en el caso de Sonora, de una oficialía de partes. Así funciona a nivel local. Pues tendríamos que ver la composición de los congresos y obviamente la aprobación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, pero me parece que esto es parte también de los riesgos que nosotros identificamos, que el hecho de que no haya una buena distribución de los recursos, en el caso del Congreso y del órgano de fiscalización, pues quizá te da muchísima amplitud para poder aprobar y monitorear recursos, pero ¿en dónde está la vigilancia y la exhaustiva evaluación de los recursos públicos, ¿no? Sí, y órganos fiscalizadores, como el caso de Sonora, es el que me consta, pues que no ven lo que tienen que ver y se voltean para otro lado cuando tienen que ver algo. Pues ahí es precisamente algunos de los riesgos que nosotros detectamos, que pues tiene que haber este contrapeso institucional dentro del legislativo y que el legislativo tiene que cumplir con su tarea de contrapeso también entre poder público, porque al final es un poder público como el judicial y como el ejecutivo, y que para esto, más allá de los recursos, por ejemplo, una tarea importante que tienen mandatada los congresos es la comparecencia de funcionarios públicos. Entonces, ese es otro punto importante. Si no hay comparecencia de funcionarios públicos, algo está faltando
en el cumplimiento de las tareas, que es muy importante, de los congresos estatales. Sí. Daniela Balbino, investigadora del IMCO, ¿dónde podemos encontrar este informe? Pueden encontrarlo en nuestra página de internet, que es imco.org.mx, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, imco.mx, en Twitter, en Instagram y en Facebook.